Y pasamos directamente a la columna de Pilar Martínez, que es periodista mexicana, ya ustedes lo conocen, la columnista de los lunes, que en general toca los temas del mundo del trabajo y también de la economía desde México. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya muy preparada para platicar contigo, que sí efectivamente vamos a hablar de empleo, de trabajo, pero hace un año fíjate que estábamos con esa incertidumbre de qué iba a pasar con la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos a tomar posesión, porque no sabíamos el impacto que iba a tener con México. Hoy las cosas son un poco distintas, pero no han cambiado, sobre todo porque además hoy los números nos están demostrando que empiezan a darse efectos sobre esa toma de decisión que está tomando en el tema de aranceles, en el tema de cambiar ciertas políticas, algunas empresas norteamericanas que han tenido que redirigir o redireccionar sus recursos para invertir dentro de su propio país y no fuera de este, para lograr tener los empleos en Estados Unidos y no en México y no en otros países. Y bueno, esto viene a colación porque desde la semana pasada empezó a darse como un fenómeno en cadena de las afectaciones que empezaron a tener al menos 14 empresas instaladas en México de una firma norteamericana que se llama First Brands Group, que se declaró en bancarrota en Estados Unidos y pues de manera automática empezó a afectarse todas las filiales que tenía en Estados Unidos. Este es el sector de autopartes, el sector automotriz, y en México ya empezaba a darse como a percibirse una disminución en la generación de empleos en el sector de manufactura. Desde el mes de julio empezaron a darse las cifras que iban para abajo. También en las vacantes que se anunciaban, pues de ir de unos 20,000 empleos que se estaban buscando ocupar, pues esa cifra se disminuyó hasta 4,000. Entonces, ha habido un cambio muy, muy importante en el norte del país, sobre todo en toda la parte de la maquila. Y el fin de semana pasado fue cuando empezaron a anunciarse estos cierres de empresas de un día para otro y pues quedando más de 5,000 trabajadores sin empleo. ¿Qué hizo el gobierno de México? Pues tuvo que reaccionar muy rápido, y eso muy rápido tampoco lo fue tanto porque no se conocía bien a bien qué iba a pasar o qué iban a hacer estos trabajadores. Finalmente, el viernes pasado, se anunció que se iba a dar todo el acompañamiento a los trabajadores, un poco para que la empresa respondiera y diera pues la atención que debe darse en las liquidaciones de cada uno de estos 4,000, casi 5,000 trabajadores, porque son alrededor de 14, 15 empresas, algunas filiales, que están cerrando acá en México. Entonces, eso ha ocasionado que sí, efectivamente, lugares en el norte del país, como estados como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, que es donde están asentadas, digamos, toda la parte de estas fábricas, se hayan visto afectadas en la producción de principalmente autopartes y bueno, con mano de obra calificada que la verdad es que es un sector que había o que había estado logrando desde el Tratado de Libre Comercio, pues una integración muy importante con Estados Unidos y que hoy pues está muy problemada o con problemas para poder incorporar a la gente a un nuevo empleo. Hoy se dice que se van a abrir vacantes, que el gobierno mismo va a acompañarlos para que otras empresas, competencias en algunos casos, puedan incorporar a estas personas que ya tienen pues experiencia en este tipo de trabajo a un empleo de esta naturaleza. Pero no solo este anuncio fue importante, también en la parte de Coahuila, que también está en el norte del país, se anunció el cierre de todo un turno en la empresa de General Motors, donde se despidieron prácticamente a 1,400 trabajadores y prácticamente sucedió lo mismo, pero ahí hubo un acompañamiento por parte de la organización sindical para demandar que se liquidara conforme a la Ley Federal del Trabajo mexicana todas estas liquidaciones de trabajadores. Y bueno, el problema tampoco es ese. O sea, General Motors anunció hace muy poquito una inversión muy importante en México para los próximos años
y sin embargo está corriendo o despidiendo personal. Aquí la explicación es que se va a hacer inversión en tecnología y bueno, el asunto es que van a buscar disminuir las plantillas para trabajar de manera operativa pues mucho más rápida, mucho más ágil y la incertidumbre de los trabajadores pues es latente. Hay algunas empresas que dicen que aquí hay diversos factores que son los que han afectado pues todas estas digamos, decisiones que están tomando las empresas que tienen que ver con costos laborales y competitividad por todos los cambios que ha habido también en México, el incremento al salario mínimo en esa zona en particular, en la zona de la frontera norte fue muy importante. La automatización, por supuesto, es otro de los factores y también la incertidumbre que ha provocado las políticas comerciales de Estados Unidos. Todavía no sabemos qué va a pasar, el Tratado de Libre Comercio ya está, digamos, el TEMEC ahora, ya está empezando a negociarse, ya se están revisando, ya hay reuniones, pero todavía no sabemos cómo va a quedar el tema de los aranceles. Y además, el sector automotriz, que era el más o uno de los más importantes e integrados en México, donde sí alcanzó a desarrollarse mano de obra, sí alcanzaron a integrarse las cadenas de producción, pues ahora es uno de los más señalados, de los más vistos, y que bueno, pues en este arranque de año tampoco ha tenido como las mejores noticias. Todavía no sabemos bien a bien cómo va a actuar la autoridad laboral en este caso. Sabemos de algunas ferias del empleo, pero no se sabe si se va a blindar de alguna otra manera ahora que se den estos procesos de las mesas de negociación, donde seguramente tendrán que revisar con lupa a detalle pues este tipo de inversiones, si se van o se quedan o qué va a pasar. Y un tercer punto que quería también platicarte es que el gobierno de Estados Unidos, la oficina de aduanas concretamente, cerró el paso o las exportaciones a una empresa llamada Finca Monte Grande, que es de café. ¿Por qué también traigo esta colación? Porque, bueno, evidentemente esta afectación solo es para esta empresa, pero también son empleos. Pero lo más importante aquí es que a México también, como a muchos otros países, los están revisando con el uso de trabajo forzoso, donde están abusando, ya sea porque esta empresa detenía los documentos de identidad a sus trabajadores, tenía esquemas de servidumbre, jornadas de horas extras excesivas, condiciones de vivienda abusivas. Entonces lo detectaron, lo pudieron documentar y la semana pasada, el fin de mes por ahí el 29 exactamente, las autoridades decidieron detener los cargamentos de esta producción. Entonces, estos temas, la verdad es que están siendo muy importantes para Estados Unidos, los está revisando, que no haya trabajo forzoso y también el hecho de que está queriendo llevarse los empleos, como había dicho en su momento el presidente Donald Trump, llevarse los empleos que estaban en otros lugares a Estados Unidos. Entonces, digamos que estas son las noticias de esta semana que tuvimos por acá en México, Fernando. Y rápidamente, así en pocos segundos, este tema del trabajo forzado en una finca en México, ¿lo descubre quién? O sea, ¿por qué las autoridades mexicanas no lo pudieron ver y sí lo ve el CBP de Estados Unidos? Pues desde el 2015, la agencia es la autoridad para bloquear las mercancías. No lo hace directamente, digamos, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Ujú, México ha hecho muchos esfuerzos, pero tampoco hace la suficiente inspección ujú. como para detectar estos problemas. Entonces, es hasta ahora en donde van a poder dar acompañamiento a la empresa para que cumpla, porque debe haber evidencia de que está mejorando estos procesos para que puedan regresar a hacer exportaciones. De lo contrario, va a seguir cerrada la frontera para ellos. Este es el segundo caso que se da en México. El primero fue con la exportación de jitomates. Entonces, yo creo que es un llamado muy importante a las empresas para que evidentemente ofrezcan trabajo digno a los jornaleros, sobre todo, porque de verdad todavía las prácticas que vemos en este tiempo son increíbles. Entonces, bueno, pues ya platicaremos más de este tema. Así es, muchas gracias Pilar. Bastante preocupante, pero bueno, es la realidad en el norte de México en este caso. Muchas gracias. Gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Pura Vida era la columnista de los lunes, Pilar Martínez, que nos traía todo este tema del mundo del trabajo en México, en especial con su relación con Estados Unidos y toda la problemática pues realmente mundial.
Y así llegamos al final, amigos. Gracias por esta tarde en que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en Controles CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Oíme, ¿ya las viste?